En esta presentación terminaremos de explicar la base de datos escuelas. A través de las diapositivas que vamos a ver, se explicará y se desarrollará toda la estructura de nuestra base de datos que después implementaremos en Access. Las siguientes dos tablas que vamos a realizar es la tabla materias y la tabla profesores. La tabla de materia va a contener la clave, el nombre de la materia, los créditos, las horas de la semana y el tipo de materia. En el tipo de materia va a contener uno de estos dos datos, obligatoria u optativa. Mientras que la tabla profesores va a tener la clave del profesor, el nombre del profesor, el último grado de estudio del profesor y la fecha de ingreso del profesor a la escuela. En el último grado contendrá los datos de licenciatura, maestría o doctorado. El contenido de la tabla materias quedaría de la siguiente manera: la clave de la materia, el nombre de la materia, cuántos créditos vale cada materia, las horas que se dan a la semana de cada materia y si es obligatoria u optativa. Mientras que el contenido de profesores tendrá la clave del profesor, el nombre del profesor, el último grado de estudio de este y la fecha en que ingresó a la universidad. La siguiente tabla que vamos a desarrollar es la tabla grupos. Para esto voy a definir qué es un grupo dentro de la Universidad de Sonora. Dice: un grupo de la Unison es una de las materias que están programadas en un semestre. Eso quiere decir que si un alumno tiene 6 clases en el semestre, él debe estar inscrito en 6 grupos, uno por cada materia. La tabla grupos, la información que va a abordar es el número del grupo, el horario en que se imparte la clase en ese grupo, los datos de la materia, los datos del profesor que imparte el curso y los datos de los alumnos que están inscritos en ese grupo. Un primer diseño de la tabla grupos quedaría así: la clave del grupo, el aula en que se va a dar la clase y el horario en que se va a impartir esa clase. La tabla grupos se relaciona con algunas de las tablas de la base de datos y vamos a explicar cada una de estas relaciones. La primera relación que hay es grupos con materias. Aquí tenemos el diagrama entidad-relación de esa relación y tenemos las tablas con la relación establecida. La relación es de uno a muchos entre materias y grupos, donde el uno es materias y muchos es grupos. Esto se lee así: una materia puede tener muchos grupos. Es por eso, por ejemplo, que en la universidad se pueden programar 2 grupos de matemáticas, 2 grupos de contabilidad. ¿Por qué? Porque la materia de contabilidad, que es una, puede tener varios grupos, en este caso 2. Y la relación aquí se ve. En el diseño de grupos, que originalmente tenía la clave del grupo, el aula y el horario, agregamos un cuarto campo que es materia para hacer la relación entre la clave principal de materias con ese nuevo campo que se llama materia y hacer la relación de uno a muchos. Acuérdense, cada vez que tenemos una relación de uno a muchos hay que agregar un campo para poder establecer esa relación, y ese campo independientemente del nombre que tenga, debe ser del mismo tipo de dato que es la clave principal de la otra tabla. En este caso, clave materia es número, materia es número, y con eso podemos establecer la relación. Si no recuerdan muy bien esta dinámica, vayan nuevamente a la presentación 1, donde se explica cómo se establece esa relación y cómo se asocian los datos de una tabla con otra. La siguiente relación que tenemos es la relación grupos profesores, donde tenemos una lectura semejante a la anterior. Un profesor puede impartir clases en varios grupos, pero en un grupo nada más puede impartir la clase un profesor. Eso quiere decir que en la clase de matemáticas nada más va a haber un profesor impartiendo un grupo de la clase de matemáticas. Nunca vamos a tener en una clase
impartiéndola dos profesores a la vez. ¿Ok? Tomando como referencia el grupo, dijimos que un grupo puede tener, una materia puede tener varios grupos. Entonces, si yo programo dos grupos de matemáticas, en realidad estoy hablando de dos grupos y asigno un maestro por cada grupo. Por eso la lectura es, un profesor puede dar en muchos grupos y un grupo nada más lo puede impartir un profesor. De esta manera, si yo tengo dos grupos de matemáticas, podría asignar al mismo maestro para que den los dos grupos, o podría asignar a un maestro para que den un grupo y a otro maestro para que den el otro grupo. Pero nunca voy a poder ponerle a un solo grupo dos maestros. Y aquí tenemos las tablas donde, además del diseño que ya teníamos de la diapositiva anterior donde habíamos agregado materia, ahora tenemos que agregar el campo profesor para establecer la relación entre la clave del profesor y este nuevo campo, y la relación queda de uno a muchos. En la lectura un profesor puede tener muchos grupos. La otra relación que existe es entre grupos y alumnos, y aquí nuestro diagrama entidad-relación cambia. Como podemos ver aquí en la diapositiva, hacia ambos lados terminamos con tres líneas. Eso quiere decir, acuérdense que las tres líneas significan muchos. Eso quiere decir que hacia ambos lados hay muchos. ¿Cómo se lee esto? Aquí lo tenemos. Yo puedo leerlo. Un grupo puede tener muchos alumnos. Al revés, un alumno puede estar inscrito en muchos grupos. Entonces, la clase de negocios internacionales, por ejemplo, puede tener muchos alumnos inscritos. Y un alumno, Juanito Pérez, puede estar inscrito en muchos grupos. Si lleva 6 materias en el semestre, entonces va a estar inscrito en 6 grupos. Por lo tanto, un alumno puede estar inscrito en muchos grupos. Entonces la lectura se llama, o se lee más bien, de muchos a muchos. Esta relación de muchos a muchos no es fácil de implementar en Access. Entonces no se recomienda que se establezca como tal. Lo que se hace es lo siguiente. En una relación de muchos a muchos, que es este diagrama de arriba, nosotros lo tenemos que convertir en este diagrama de abajo, donde la relación de grupos con alumnos se hace a través de una tercera tabla que tenemos en medio. El rombo que está ahí lo vamos a convertir en una tercera tabla. Entonces este rombo se convierte en esta tabla y la relación queda establecida de grupos hacia esa nueva tabla de uno a muchos y de alumnos hacia esa nueva tabla también de uno a muchos. Esta es la implementación correcta de un esquema de muchos a muchos que lo vamos a convertir en tablas para ponerlo en Access. En tablas quedaría de la siguiente manera. Quedaría la tabla grupos con los datos que ya traíamos, la tabla alumnos también con los datos que ya teníamos y una tercera tabla que es esta de aquí del centro, que le voy a llamar yo por conveniencia ahorita grupo alumnos, pero el nombre puede ser el que ustedes decidan. Nada más hay que considerar que el nombre de la tabla debe de hacer alusión a lo que va a guardar esa tabla. Aquí vamos a explicar algo importante. Yo estoy poniendo en azul y subrayado el campo principal de cada tabla. En la nueva tabla que generamos estoy poniendo dos campos en azul y subrayado. Eso quiere decir que mientras que en la tabla grupos hay un campo que es la llave principal y en la tabla alumnos hay un campo que es la llave principal, en la nueva tabla va a haber dos campos que juntos van a formar la llave principal. Eso lo vamos a explicar en Access cómo se implementa. En general, o para tener el diseño completo, tenemos aquí el diagrama entidad-relación de la base de datos, donde establecemos las entidades que tenemos: carrera con alumnos, grupos con la nueva tabla, alumnos con la tabla grupo alumnos,
materias con grupos y profesores con grupos, que son todas las relaciones que vine explicando a través de las dos presentaciones, pero aquí ya todas en un solo diagrama. Y las tablas que van a dar como resultado son estas. Carrera con alumnos, donde las relaciones de uno a muchos, una carrera tiene muchos alumnos. Profesores con grupos, donde un profesor puede tener muchos grupos. Materias con grupos, donde una materia puede tener muchos grupos. Y finalmente la relación de muchos a muchos entre alumnos y grupos. Un alumno puede estar en muchos grupos y un grupo puede tener muchos alumnos a través de esta tabla que está aquí, grupo alumnos. Muy bien, hasta aquí la explicación del diseño de la base de datos completa. A continuación vamos a implementarla toda ella en Microsoft Access. Gracias.